Bienvenidos a todos a esta tercera mesa denominada Teoría Crítica, Política y Subjetividad. Buenas tardes, gracias a todos por estar aquí. Vamos a... la dinámica de hoy me parece que será 20 minutos para cada ponente, los ponentes seguidos, y al final daremos un tiempo equivalente para preguntas y respuestas. ¿Sí? Entonces, bueno, sin más preámbulo, presento a nuestro primer ponente, que es Enrique Santamaría Hernández, de la Universidad Autónoma de Querétaro, y nos presentará una ponencia con el título El carácter fetichista de la teoría y su secreto. Bien, pues le cedo la palabra. Bienvenido, Enrique, gracias por estar aquí. Bien, bueno, pues muchas gracias, Nayeli. Y bueno, un especial agradecimiento al CUSH de la Universidad Autónoma, de la Universidad de Guadalajara, por este esfuerzo ya de hacer presente la teoría crítica en el occidente del país. Y bueno, mi pequeña aportación a este coloquio sobre teoría crítica tiene un carácter bastante modesto, sobre todo porque se remite a un pasaje ya bastante conocido, un pasaje clásico de Marx en El Capital, que como ustedes pueden vislumbrar desde el título de la ponencia, hace referencia al carácter fetichista de la mercancía y su secreto, que está en el libro primero, en el capítulo primero del tomo primero del Capital. Obviamente, este esfuerzo por hacer la ampliación del objeto práctico llamado mercancía a la teoría, espero no se haya hecho muy fuerte, no se haya forzado, como dicen, con calzador, pero creo que da algunos señalamientos bastante importantes e interesantes que nos pueden aportar reflexiones posteriores para pensar el quehacer de la teoría sobre todo en estos claustros de conocimiento que son las universidades. De ahí que sea pues necesario hacer una pausa y tener un momento crítico sobre esta teoría, bueno, en general, las teorías en general, de la ciencia, y ver cómo se le considera en las sociedades contemporáneas, en las sociedades capitalistas, como mercancía a sus productos, ¿no? De hecho, es algo bastante común que en las universidades también se emplee mucho el término de producción o productos, incluso en el ámbito educativo, ¿no? Los famosos incluso entregables o productos a entregar en las academias, la rendición de cuentas, de reportes, de los informes de investigación, pero esto se puede ver un poco más si lo ampliamos al nivel de pues, la dinámica propia de la sociedad contemporánea. Entonces, ahora bien, este trabajo, como venía introduciendo, se enfocará en el aspecto fetichista que ha revestido la teoría, haciendo de ello un fetiche. Para ello voy a exponerlo en 4 momentos. Este primer momento será un momento introductorio, pues más o menos platicando la historia o el desarrollo de la fetichización como consecuencia o implicación de la enajenación en la teoría marxista tal cual. Bueno, entonces vemos que la teoría se hace un fetiche y con ello se imposibilita la capacidad de transformación de la realidad social. Para ello, haremos un intento de ampliar lo expuesto por Adorno y Horkheimer en Dialéctica de la Ilustración con el ensayo La industria cultural, ilustración como engaño de masas. En otras palabras, haremos una ampliación de la industria cultural del ámbito propiamente de la cultura, entendida esta en sentido pues bastante lato, bastante amplio, al de la teoría como producto de las prácticas científicas, para lo cual nos podríamos atrever a nombrar dicho fenómeno como la industria teórica, la fetichización de la teoría como engaño de la propia ilustración. Cuando Adorno se preguntaba si acaso la filosofía misma es en algún sentido actual,
no entendía esta cuestión como una vaga caducidad o no caducidad, basándose en ideas arbitrarias sobre la situación espiritual general, es decir, la situación de la cultura en general, sino más bien lo que se preguntaba era si existía aún alguna adecuación entre las cuestiones filosóficas y la posibilidad de responderlas, tras los avances de los últimos grandes esfuerzos en esa dirección. Esta es una reflexión que nos proporciona Adorno en la actualidad de la filosofía y es un texto, pues, un tanto anterior a la dialéctica de la ilustración tal cual, y está en un contexto, como ustedes saben, de primacía del positivismo lógico, sobre todo del Círculo de Viena, Rudolf Carnap, Moritz Schlick, y en el ámbito de la sociología, pues una corriente positivista que va más allá, no solamente de Comte, sino que incluso llega a penetrar a lo que se considera como teoría comprensiva de la sociología con Max Weber. Adorno cuestionaba si el resultado de la historia filosófica más reciente no era la imposibilidad por principio de una respuesta para las preguntas filosóficas cardinales. En esta misma tónica decía, y cito, hoy toda filosofía se ve enfrentada al problema de la liquidación de la filosofía misma. La liquidación de la filosofía se ha emprendido hoy con una seriedad como jamás se diera por parte de la ciencia, en especial de la lógica y la matemática. Pues bien, aquí ya vemos dos momentos. El primero es este momento de consumación de lo que dirían, por ejemplo, los filósofos de la ciencia, como el famoso modelo nomológico deductivo propio de la ciencia experimental, cuando se entroniza y obtiene la primacía como modelo de explicación de la realidad y empieza a regir las prácticas y teorías científicas, por una parte. Y por otro lado, también vemos este tono liquidacionista de la filosofía, ya no tanto así el tono de la mal llamada superación de la filosofía, sino su liquidación, su abandono o incluso su desecho tal cual. Problemas que ya no son, bueno, al menos este último, ya no es tan fuerte en la filosofía actual, pero que sí lo fue bastante fuerte hace unos 30 años, durante la época de los 80, en la llamada posmodernidad. Este tono incluso apocalíptico, adoptado por algunos postestructuralistas y del abandono de la teoría como tal, ya no es tan patente. De hecho, hay una sobreestimación, que es lo que se trata de ver, de la teoría, y eso mismo abona que se haga de ella un fetiche. Bien, entonces volvamos al contexto de la primacía del modelo nomológico deductivo de los años 30. Walter Benjamin y Bolívar Echeverría, como filósofos de la teoría crítica, comparten la idea de que el marxismo pierde su potencia revolucionaria en la medida en que adopta una visión positivista de la historia. De ahí que el filósofo berlinés recurra a elementos como la teología para contrarrestar los efectos del positivismo en el materialismo histórico. Para Benjamin nos deja leer entre líneas de su escritura críptica la idea de que no hay cosa más materialista que la teología. Pero esta no será el camino que seguiremos en nuestra investigación. Lo que sí habrá que reconocer es que tanto la teología como el marxismo son antipositivistas y en cuanto a ellos se refiere, pueden escapar al corset que la industria teórica ha puesto sobre las lecturas positivistas, identitarias, mecanicistas, conservadoras o simplemente light de la realidad social. Sobre este carácter fetichista de todo objeto práctico, satisfactores de necesidades humanas, ya nos hablaba Marx en el apartado anteriormente mencionado. Después de proceder como biólogo y tratar de estudiar la sociedad a partir de su componente más elemental, a manera de la célula, Marx nos presenta su análisis sobre la mercancía partiendo de la doble dimensión de la misma desdoblada en valor de uso y valor de cambio, mostrándonos así su metamorfosis en forma relativa simple, forma desplegada de valor, forma de equivalencia general, para llegar finalmente a la forma de dinero. Este apartado sobre el carácter fetichista está escrito con un estilo totalmente diferente al que venía trabajando en los otros 3 subcapítulos anteriores. Es bastante literario, es evocador, metafórico, imaginativo,
juguetón y emotivo. Está lleno de alusiones y referencias a la magia, a los misterios, a la necromancia, y tiene un estilo bastante contrastable con el estilo aburrido que venía narrando en los apartados anteriores. Por ejemplo, David Harvey, en su guía del Capital de Marx, apunta que, y cito, los interesados en desarrollar una teoría económica política rigurosa a partir de Marx, por ejemplo, a veces parecen entender el concepto de fetichismo como algo chocante que no hay que tomarse muy en serio, mientras que otros con tendencias más filosóficas o literarias a menudo lo tratan, por el contrario, como la pepita de oro envuelta en barro, el momento sustancial de la comprensión del mundo por parte de Marx. Fin de la cita. El concepto de fetichismo nos permite ver que hay características importantes del sistema económico-político que quedan ocultas o confusas en las antinomias y contradicciones entre, por ejemplo, las particularidades de la mercancía dinero, por un lado, y la universalidad de los valores fantasmales, por otros. Marx, primero, caracteriza cómo surge y funciona el fetichismo como aspecto fundamental e inevitable de la vida económico-política bajo el capitalismo. A continuación, examina cómo se presenta equívocamente ese fetichismo en el pensamiento burgués en general y en la economía política clásica en particular. Aquí podríamos plantearnos un correlato específico de la teoría. ¿Cómo surge esta y cómo funciona en la vida económico-política capitalista? Marx responde sobre la mercancía. Comienza observando que las mercancías abundan en sutilezas metafísicas y caprichos teológicos. Y bueno, aquí mencionaré una cita bastante famosa, que es con la que inicia este cuarto subcapítulo. A primera vista, una mercancía parece una cosa trivial, de comprensión inmediata. Su análisis demuestra que es un objeto endemoniado, rico en sutilezas metafísicas y reticencias teológicas. En cuanto a valor de uso, nada de misterioso se oculta en ella. Se modifica la forma de la madera, por ejemplo, cuando con ella se hace una mesa. No obstante, la mesa sigue siendo madera, una cosa ordinaria, sensible. Pero no bien entra en escena como mercancía, se transmuta en cosa sensorialmente suprasensible, no solo se mantiene tiesa, apoyando sus patas en el suelo, sino que se pone de cabeza frente a todas las demás mercancías y de su testa de palo brotan quimeras mucho más caprichosas que si, por libre determinación, se lanzara a bailar. Fin de la cita. Entonces vemos aquí cómo el carácter místico de la mercancía no deriva tampoco de su valor de uso, tampoco proviene del contenido de las determinaciones de valor. El problema radica en que la forma mercancía y la relación del valor entre los productos del trabajo en que se representan no tiene nada que ver con su naturaleza física ni con las relaciones materiales de ellas derivadas. Nuestra experiencia sensible de la mercancía como valor de uso no tiene nada que ver con su valor. Las mercancías son, por tanto, objetos sensiblemente suprasensibles o sociales. O dicho de otra forma, son relaciones sociales. El resultado es, pues, una relación social precisa entre seres humanos que adopta, y aquí cito una parte de Marx, la forma fantasmagórica de una relación entre cosas es solo la relación social determinada entre aquellos. De ahí que para hallar una analogía pertinente debamos buscar amparo en las nobilosas comarcas del mundo religioso. En los productos de la mente humana parecen figuras autónomas, dotadas de vida propia, en relación unas con otras y con los hombres. O tanto ocurre en el mundo de las mercancías con los productos de la mano humana. A esto llamo fetichismo y se adhiere a él los productos del trabajo, no bien se los produce como mercancías y es inseparable de la producción mercantil. Bien. Bueno, entonces vemos algo, un fenómeno de tinte fantasmagórico y uno se podrá preguntar, ¿qué está pasando aquí? Por ejemplo, si uno va a un mercado y obtiene un objeto práctico que satisfaga nuestras necesidades, pues no nos preguntamos su origen, quién nos provee de él, cómo está mediado, sus relaciones de intercambio y de circulación, sino simplemente lo consumimos como los usuarios últimos. De la misma forma, será pertinente preguntarnos, por ejemplo, cómo se obtienen las teorías, cómo surgen estas, y aquí tal vez sería el momento para seguir una posible línea de investigación
a la manera que siguieron algunos filósofos de la ciencia, de la sociología de la ciencia, mejor dicho, como Thomas Kuhn, y realizar una posible sociología crítica de la ciencia. Por ejemplo, este fenómeno de fetichización desemboca en el fenómeno de la departamentalización en las universidades, ¿no? Es decir, la fragmentación de los saberes en facultades, que bien ya no corresponden al modelo propio de la educación de la época medieval, pues hay que recordar que las universidades surgen durante la escolástica, sino que más bien ahora estos saberes, estos nichos de saberes son cada vez más fragmentarios. Y un punto a cuestionar sería en función de qué están divididos. Por ejemplo, es bastante conocido el hecho de que esta departamentalización ayudó a que ciertos avances tecnológicos no supieran los científicos que estaban trabajando en los laboratorios cuáles iban a ser sus fines. Ejemplo de ello es la famosa bomba atómica o algunos otros dispositivos tecnológicos empleados en la guerra. Apartado número 2, el fetiche. El fetiche es una acción, una palabra o una cosa que sirve de instrumento para lograr un hechizo, feiticho. Es decir, para provocar la actualización de lo sobrenatural en una situación singular concreta. Es un instrumento como cualquier otro, pero es además mágico. Tiene una estructura doble. Es al mismo tiempo sagrado y profano, material y espiritual, terrenal y celestial. De ahí que Marx haya empleado ese término para establecer una analogía entre el objeto fetiche y el objeto mercantil. Y aquí cito, por ejemplo, a Bolívar Echeverría en un texto bastante envejecido prematuramente, como se dice, un texto del año del 76, donde dice que el concepto de fetichismo mercantil es el corolario polémico de la teoría de la enajenación. Ser fetichista significa necesitar para la consecución de un determinado efecto la intervención de un objeto milagroso, es decir, de un instrumento mágico cuya efectividad no puede ser explicada por el entendimiento racional ni puede ser producida por la actividad técnica que se guía por este. En un tono muy ad hoc a lo que proponen los teóricos críticos de Frankfurt, en el excurso primero de la dialéctica de la ilustración titulado Odiseo o mito e ilusión, podemos decir que el mundo moderno es aquel que se piensa a sí mismo como el reino de la luz que ha vencido al de las tinieblas. El fetichismo es un fenómeno del pasado, de la época en la que el ser humano estaba aún a oscuras en medio de la naturaleza, dominado por ella. Ser moderno significa haber sometido teórica y prácticamente a las fuerzas naturales y haberse liberado así de fetiches. Si el fetichismo consiste en la necesidad de hacer que fuerzas sobrenaturales intervengan en la realización de la vida humana, ningún mundo es más fetichista que el mundo moderno. Pues en el mundo moderno la existencia social no puede llevarse a cabo en un plano puramente natural, sino que tiene que cumplirse también en un plano sobrenatural, poblado por seres cuyo comportamiento es ajeno a su voluntad. Y estos seres son las mercancías o los productos o bienes dotados de valor. En el mundo moderno, los individuos sociales no podrían relacionarse entre sí si no fuera por intervención socializadora, incontrolable e incomprensible de las mercancías y su circulación. El fetichismo, en términos antropológicos, es una característica necesaria de la existencia humana porque toda existencia concreta de la sociedad implica una contradicción. Solo puede establecerse como armonía mediante el recurso a lo sobrenatural de su origen, que se actualiza de manera permanente la dimensión sagrada del mundo constituido por esa forma. Toda existencia social concreta es estructuralmente contradictoria, desgarrada, como diría Marx en la tesis cuarta sobre Feuerbach, aquella tesis que nos habla sobre el desdoblamiento en un mundo religioso y en otro terrenal. La existencia social es un proceso de negar o trascender el modo de vida animal del que emerge. Este acontecimiento originario en el que la contradicción se resuelve o neutraliza y se calman los efectos de este desgarramiento es el acontecimiento de la dimensión propiamente sagrada. Los actos, las palabras y las cosas directamente involucradas en este acontecimiento constituyen el mundo de los fetiches, una especie de sorgue
a la manera heideggeriana. 3. La teoría como mercancía. Lo que pretendía Marx en El Capital era mostrar que el sistema de mercado y la forma dinero enmascaran las relaciones sociales realmente mediante el intercambio de cosas. No dice que este ocultamiento, al que llama fetichismo, sea una mera ilusión, que sea una contradicción prefabricada que se pueda desmantelar simplemente con intentarlo. No. Lo que uno ve, efectivamente, por ejemplo, cuando se les ve con, no sé, una fruta, una verdura, un iPhone o una teoría, por ejemplo, en las mercancías es dinero, una magnitud, una cantidad, y se toman decisiones sobre este objeto práctico. Por eso, en el mismo apartado del fetichismo, dice Marx, se les aparecen como lo que son. Esta frase, se les aparece como lo que son, nos dice que las cosas son realmente así en el mercado y podemos observarlo así, aunque tenga esta máscara o recubrimiento fetichizado por las relaciones sociales. El fetichismo es un aspecto inevitable del modo de producción capitalista y tiene muchas consecuencias. Por ejemplo, los seres humanos no relacionan los productos de su trabajo entre sí como valores porque esas cosas no son para ellos más que envolturas objetivas del idéntico trabajo humano. Bien, disculpa, ¿cómo voy de tiempo, Nayeli? Te quedan 3 minutitos. Ok. De ahí que también Marx recupere esta frase de no lo saben, pero lo hacen. El valor no lleva escrito en la frente lo que es. Por el contrario, transforma todo producto del trabajo en un jeroglífico social. Más adelante, los seres humanos procuran descifrar el sentido de este jeroglífico, desentrañando el misterio de su propio producto social, ya que la determinación de los objetos para el uso como valores es producto social. Bien. Paso al cuarto apartado. Entonces vemos cómo este efecto propio de la teoría de la enajenación concluye en este fenómeno del fetiche, una relación social donde productores y consumidores no se dan cuenta de las mediaciones que estas implican. Ejemplo de ello sería la mano invisible de Adam Smith. Apartado cuarto. La teoría en la sociedad capitalista o la teoría como mercancía fetichizada. En dialéctica negativa, Adorno rastreaba en la vida de la experiencia filosófica, en particular de aquella que iba de la dialéctica hegeliana a su revisión materialista, las señales del fracaso del proyecto emancipador de la razón moderna, que en momentos anteriores planteaba prácticamente en términos traumáticos, en términos antropológicos bastante traumáticos, que llevan a una vida desgarrada. Pues no se había cumplido ni el ideal del sistema hegeliano, donde el pensamiento conceptual fuese uno con la realidad racional, ni este se había consumado de la mano de un sujeto social que lo produjera en la transformación práctico-revolucionaria de la sociedad, tal como lo planteaba Marx. Y cito a Adorno, la filosofía, como otrora pareció obsoleta, se mantiene con vida porque se dejó pasar el instante de su realización. El juicio sumario de que meramente interpretaba el mundo, de que por resignación ante la realidad se atrofió también en sí, se convierte en derrotismo de la razón tras el fracaso de la transformación del mundo. Fin de la cita. Entonces, bueno, voy a saltar una parte ya para ir concluyendo la exposición. Bueno, entonces vemos que este fenómeno de la fetichización es producto de las contingencias que reinan en el mercado. Y la teoría puede verse muy bien como mercancía sujeta a este mercado, a sus leyes que curiosamente no rigen, pero se presentan como si realmente rigieran la realidad social. Por ejemplo, Marx trabaja en este apartado la cuestión de la ley reguladora de la naturaleza, algo así como que se impone la ley de la gravedad cuando se derrumba sobre uno su casa. Bien, ya para ir cerrando de manera de pregunta, ¿qué tipo de relación social hay en una teoría fetichizada en tanto que es concebida como mercancía? ¿En qué radica su secreto? El discreto encanto de la teoría, su brillo en la nariz, es objeto causa de deseo,
Objeto, dirán los analistas lacanianos, su agalma, brillo en griego, está cargado con un peso de símbolos y de intercambios, como lo que en el alba de la economía mercantil, que hará de la moneda la representación del valor, marca su naturaleza de objeto de comercio. El agalma de la teoría es aquello que le recubre y que no es la teoría misma. La palabra griega agalma proviene del verbo agalen, que significa a la vez adornar o engalanar. El término se relaciona con todo tipo de objetos, sobre todo aquellos que son preciosos, joyas, regalos de bodas, etc. Insistiendo, ¿qué es aquello que adorna y honra la teoría? La falta de concreción de la existencia social. Al no realizarse en su concreción, la subjetividad contemporánea tiene que curarse, tiene que cuidarse de sí con todos los enseres de los que dispone. ¿Y cómo contrarrestar este efecto fetichizador de la realidad? Una posible vía sería el retorno crítico al concepto de praxis. La filosofía, específicamente la filosofía de la praxis, articula estos dos momentos, el de la teoría y el de la práctica. Ambos momentos no son vistos como contrarios ni como superior uno del otro. Tampoco son vistos como una sucesión de pasos, como se dice vulgarmente, de la teoría a la práctica, sino que son vistos como complementarios en el cual no vemos una aplicación. Por ejemplo, ahora que está muy en boga el término de filosofía aplicada o filosofía práctica, una aplicación entendida como el aterrizaje de una idea, sino por el contrario, vemos una superación de la teoría y de la práctica. En la mayoría de los casos, y este es mi último párrafo, disculpen, desde las universidades o claustros filosóficos donde la filosofía está confinada, la realidad ha sido un estorbo para la teoría. El mundo objetivo es contradictorio e imperfecto, mientras que la teoría, las ideas tienden a la perfección. Pero en este devenir de las diferentes filosofías, una de ellas, entre algunas cuantas, no todas, ha dado un viraje. Las contradicciones del mundo ya no han de dejarse de lado, sino que deben convertirse explícitamente en tema principal de análisis y el objeto de la transformación real. Y es el marxismo, la filosofía que se encarga del estudio de estas contradicciones para desentrañar las relaciones que se llevan a cabo en esta realidad social, realidad que muchas veces se presenta como hostil para la mayoría de sus sujetos. Y bueno, con eso concluiría mi exposición. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Enrique. Bueno, sobre los comentarios y las preguntas, recuerden, apúntenlos y al final vamos a dar espacio para preguntas hacia todos los ponentes, ¿sí? Para dar un poco de discusión. Mientras tanto, vamos a escuchar ahora a Alfonso García Vela del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego de la Universidad de Puebla. Y él nos va a presentar una ponencia con el título Holloway y Marcuse, el fundamento de la subjetividad antagónica. Bienvenido, Alfonso. Te cedo la palabra. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan bien, verdad? Sí. Okay, gracias. Bueno, primero que todo, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias a los organizadores del evento, en especial a Dinora por la invitación al Congreso. Es un gusto estar aquí con ustedes y compartir la mesa con los colegas, con Alberto, un querido amigo. Y pues bueno, voy a dar inicio con mi ponencia. En vistas de que está John acá, John Holloway, siento un poco raro decir Holloway cuando me refiero a él, así que cuando me refiero a él voy a decir John, ¿verdad? Siento más familiar. Entonces, bueno, habiendo dicho esto, voy a comenzar. Bueno, el tema de esta ponencia es un trabajo que se encuentra actualmente en desarrollo y espero poder publicarlo como un capítulo de un libro que trata sobre agrietar el capitalismo de John. Y el libro esperamos que se publique el próximo año y que sea un libro pues bastante interesante. Bueno, también a continuación voy a intentar desplegar una serie de temas bastante complejos, o que al menos para mí son complejos, y espero poder hacerlo apropiadamente y sin caer en muchas simplificaciones. Bueno, me gustaría comenzar entonces diciendo que John es un autor
que ha señalado la importancia de reflexionar sobre el tema de la revolución y se ha preocupado por la rebeldía y la lucha de los sujetos en el capitalismo actual. Su libro, Agrietar el capitalismo, es un intento de desarrollar una teoría de la praxis que fundamenta una subjetividad con el potencial de contraponerse al capitalismo. Tema muy importante actualmente. Sin embargo, la obra de Jung también puede ser considerada como la tentativa de reapropiarse y actualizar la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt. En específico, ha puesto bastante énfasis en la relevancia de las categorías de Adorno como negatividad y no identidad. Sin embargo, recientemente se ha reconocido en la teoría de Jung una poderosa influencia de Herbert Marcuse. Karl Reiter fue, me parece, el primero en señalar esta influencia. En un artículo de 2012 sobre agrietar el capitalismo, señala que el ya basta de Jung es similar al gran rechazo de Marcuse. Recordarán ustedes el gran rechazo, ¿verdad? Es la protesta contra aquello que es la resistencia y la oposición a todas las formas de dominación. Reiter señala que en la perspectiva de Jung se reconoce el gran rechazo de Marcuse. También Vasilis Grolios, en su libro Negativity and Democracy, publicado en 2017, despliega la relación entre la noción de revolución de Marcuse y la idea de revolución de Jung, precisamente también a través del gran rechazo. Bueno, sin embargo, quien desarrolló de un modo más amplio y profundo la relación entre Jung y Marcuse fue Mario Scheibel, en su tesis doctoral titulada El marxismo abierto y la herencia de la Escuela de Frankfurt, que por cierto Jung fue el director de esa tesis y yo tuve el gran gusto de participar en el comité tutorial de Mario. Bueno, en términos generales, Mario quería mostrar en su tesis que el pensamiento de Jung y en general el pensamiento del marxismo abierto estaba enraizado en el pensamiento de Lukács, Marcuse y Bloch, y no en el pensamiento de Adorno. ¿Por qué esto es importante? Digamos, porque en última instancia el marxismo abierto ha permanecido anclado, digamos, al igual que los autores antes mencionados, a un marxismo hegeliano y a la ontología. Entonces, para poder superar los, digamos, vicios idealistas y ontológicos en que recae Jung y el marxismo abierto, había que tomarse en serio la idea de abrir el propio marxismo abierto a través del pensamiento de Adorno y de la no identidad. Digamos, esta es una perspectiva que yo comparto profundamente con Mario y que fue motivo de debate en el tomo 4 del Marxismo Abierto, publicado en Pluto Press en 2020. Libro que tengo que decir que pronto será publicado en español y el cual les recomiendo ampliamente. Bueno, les decía que la tesis de Mario ilumina bastante la relación entre Jung y Marcuse. El punto que más me interesa resaltar es que en la tesis se muestra que en la teoría de la praxis de Jung existe una idea de esencia del ser humano, de un ser genérico, lo cual envuelve un enfoque antropológico, en específico una antropología filosófica. Es bien sabido que también Marcuse tuvo una perspectiva antropológica. Me voy a detener en este punto porque me gustaría profundizarlo e intentar ir más allá de lo que mostró Mario. Mi intención principal es tratar de entender por qué estos autores, es decir, Marcuse y Jung, tienen una perspectiva antropológica para pensar la emancipación y cuáles son los supuestos teóricos y las experiencias históricas que los llevan a sostener este enfoque. Bueno, me gustaría comenzar diciendo de manera breve que la antropología filosófica es una perspectiva que surgió en Alemania en la década de los años 20 del siglo pasado y está asociada principalmente con los trabajos de Max Scheler, Helmut Plessner y Arnold Gehlen. Y trata de responder y reflexionar sobre la pregunta de qué es el ser humano, cuál es su naturaleza. Y a partir de esta pregunta desarrolla una teoría del ser humano. Bueno, es importante decir también que la antropología filosófica fue un tema que generó mucha polémica en la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt. Digamos, no fue un tema menor. Podemos decir que dividió a la teoría crítica, igual que el tema de la ontología, ya que Marcuse y Adorno eran profundamente críticos de la antropología, ya que Horkheimer, dije Marcuse, ya que Horkheimer y Adorno eran profundamente críticos de la antropología filosófica
mientras que Marcuse era afín a ella. Según Martin Jay, desde sus días como estudiante de Heidegger, Marcuse tenía un gran interés en la antropología filosófica. Podemos decir que la evolución de la teoría de Marcuse se mantuvo vinculada a la idea de una naturaleza humana, de una esencia humana, que tuvo como punto de partida su lectura de los manuscritos económico-filosóficos de Marx. En los años 30, Marcuse escribió un artículo sobre los manuscritos y donde señala que en aquellos textos Marx descubre el carácter histórico de la esencia humana y el trabajo alienado bloquea la realización de esta esencia. Es muy interesante y digamos con la revolución se eliminaría esta barrera que aún no permite la realización de la naturaleza humana. Bueno, algunas décadas después, ya en los años 50, Marcuse publica Eros y Civilización y en este libro desarrolla la idea del ser humano a partir de la teoría freudiana. Digamos, utiliza el psicoanálisis como una teoría antropológica y trata de encontrar la posibilidad de una sensibilidad con el potencial, digamos, de rebelarse contra la sociedad existente y crear una nueva sociedad. Bueno, para Marcuse, digamos, el psicoanálisis de Freud revela los aspectos de la naturaleza humana que tienen el potencial de oponerse al capitalismo. Argumenta que la teoría de los instintos de Freud contiene una dimensión profunda que sugiere que nuestros instintos, digamos, luchan contra la represión y la dominación en el capitalismo. Digamos, hay un contenido explosivo en la teoría freudiana de los instintos, según Marcuse. En otro texto, Marcuse habla incluso de una base biológica del socialismo. En cierto sentido, digamos, para Marcuse, la estructura instintiva de los seres humanos tiene un componente invariante. En la base de la estructura instintiva misma siempre se encuentra el conflicto entre Eros y Tánatos. Digamos, las formas en que se desarrolla el conflicto es histórico. Y en la estructura instintiva, digamos en la naturaleza humana, fíjense ustedes, está la posibilidad para la sociedad sin clases. Ahí reside esa posibilidad. Marcuse era un pensador comprometido con la búsqueda de una subjetividad revolucionaria. Su teoría crítica se puede comprender como un intento de reconstruir los fundamentos de la subjetividad revolucionaria. Pero, ¿por qué? ¿Por qué, digamos, Marcuse busca reconstruir los fundamentos de la subjetividad antagónica? Esta a mí me parece una pregunta muy interesante. ¿Por qué él intenta hacer eso? Bueno, recordarán en la teoría clásica de la revolución, en el Capital, Marx no fundamenta el impulso revolucionario, es decir, las posibilidades de emancipación del proletariado en una naturaleza humana. Fundamenta la posibilidad de la emancipación en el propio tejido social. Las posibilidades de la emancipación son inmanentes a las propias relaciones sociales contradictorias. Esta posibilidad se sustenta en el proceso mismo de trabajo constituido por el valor. Digamos. El tema central, me parece a mí, es que las formas de socialización en sí mismas son contradictorias y en ella está la posibilidad de emancipación. Bueno, aquí viene un tema muy complejo, ya que en la época de Marcuse, la teoría clásica de la revolución había entrado en crisis. Es un poco el quiebre histórico de la relación teoría-praxis que hablaba hoy José Antonio Zamora en la mañana. Bueno, eso me parece a mí. Marcuse y los otros integrantes de la Escuela de Frankfurt estaban marcados precisamente por la experiencia histórica del fracaso de la Revolución Alemana, el ascenso del fascismo. La Unión Soviética se había revelado como una sociedad autoritaria y el proletariado no había realizado la revolución en las sociedades industrializadas más avanzadas, como había predicho la teoría clásica. Esto también ya habló Jordi en su conferencia, estos puntos tan interesantes, digamos, estas transformaciones históricas tuvieron un impacto en la teoría de Marcuse, ¿verdad? Me parece a mí que esto lo llevó a reconstruir los fundamentos de la subjetividad antagónica. Tiene, digamos, su teoría de la praxis tiene que ver con estas experiencias. Y esto me parece que queda más claro con su libro El hombre unidimensional. Me parece que ahí este punto se vuelve bastante claro. Digamos, el argumento central del hombre unidimensional, recordarán ustedes, es que en el capitalismo industrial más avanzado existe una tendencia.
que se caracteriza por el surgimiento de una racionalidad técnica que se independiza de los intereses particulares del capital, y esta racionalidad se ha convertido en una fuerza, digamos, capaz de reprimir las contradicciones sociales, creando una sociedad unidimensional donde se ha producido una conciencia feliz. Entonces, la burguesía, para Marcuse, la burguesía y el proletariado continúan siendo clases fundamentales de la sociedad moderna. Sin embargo, la burguesía ya ha perdido el control de la economía del Estado en favor de la racionalidad técnica, mientras que el proletariado no puede llevar a cabo su misión revolucionaria porque su conciencia está, digamos, bloqueada. Digamos, entonces, para Marcuse, la universalidad de la racionalidad técnica en el capitalismo avanzado eclipsa la negatividad y produce una sociedad unidimensional. Bueno, esto es muy bien sabido. En una sociedad unidimensional, las contradicciones, aquí este es el tema para mí, las contradicciones inherentes a las formas de socialización están casi superadas, por decirlo así. Es muy interesante que Postone en su libro Tiempo, Trabajo y Dominación Social le critica esta idea de sociedad unidimensional también a Pollock y a Horkheimer. Me parece que esta idea de sociedad unidimensional casi sin contradicciones es lo que llevó a Marcuse a mover de la sociedad los fundamentos de la subjetividad antagónica y reconstruirlos a partir de una noción de naturaleza humana, que tiene como centro la estructura instintiva. Este es un poco mi punto de vista, o es mi punto de vista, digamos. La naturaleza de la contradicción pasa a entenderse ahora en el pensamiento de Marcuse, principalmente, fíjense ustedes, en términos de un antagonismo, de una oposición entre los seres humanos con su naturaleza reprimida y la sociedad capitalista unidimensional. O sea, el antagonismo es entre nosotros contra nuestra naturaleza reprimida contra esta sociedad unidimensional. Pues ahí estaría como puesto ese antagonismo, me parece. Ahora veamos el tema un poco el tema de la teoría de Jung. Les digo, estos son temas extremadamente complejos, espero poderlos estar explicando un poco por dónde va mi argumento. Bueno, en principio, a mí me parece que en la teoría de Jung, la que él desarrolla en Agrietar el capitalismo, está implícita una idea de sociedad unidimensional. No es explícito como en el caso de Marcuse, pero me parece bastante claro cuando en Agrietar el capitalismo Jung desarrolla su concepto de teoría crítica, en específico en la tesis 2 del libro, donde dice la teoría crítica es la teoría de nuestro choque con el entorno. Es la teoría de nuestro choque con el entorno. La humanidad, en todos sus sentidos, choca cada vez más con el capitalismo. Aquí considero que hay un modelo de antagonismo social como el que está presente en Marcuse. Me parece que esta perspectiva sobre la sociedad le lleva también a Jung a fundamentar la subjetividad antagónica, no desde la inmanencia de las propias relaciones sociales, sino en una naturaleza humana, también reprimida, digamos. La subjetividad antagónica que teoriza Jung en Agrietar el capitalismo, también es interesante que se sustenta en los manuscritos económico-filosóficos de Marx, digamos. Y para Holloway, digamos, los seres humanos tienen una característica básica, fíjense que nos diferencia como especie de los animales, somos hacedores creativos. En esta característica, digamos, esencial de los seres humanos reside lo negado por el capitalismo y que debe ser liberado para realizar un mundo emancipado. Bueno, ya estoy terminando. Ajá. Entonces, para mí, aquí se nos presentan como dos posibilidades. A ver qué piensan ustedes. Bueno, que efectivamente la sociedad capitalista avanzada se transformó en una sociedad unidimensional, como lo señalaron Pollock, Horkheimer y Marcuse, y la única alternativa sería teorizar la praxis sobre la base de una supuesta naturaleza humana donde residiría el potencial emancipador, digamos. Como me parece a mí que lo ha hecho Jung. Es interesante, fíjense ustedes, que Habermas también ubicó, digamos, también pensó que el ser humano tenía una característica esencial, pero él la ubica en el lenguaje.
Digamos, el lenguaje es la característica más esencial del ser humano y es lo que abre la posibilidad de una sociedad democrática, para Habermas. Digamos, no me ocupo tanto de Habermas porque el leitmotiv, por decirlo así, de Habermas es la democracia y, bueno, a mí lo que me interesa en este momento es tratar de pensar un poco la revolución. Y en ese sentido me parece que Marcuse y John comparten este motivo fundamental. Digamos. Bueno, la otra posibilidad es que la unidimensionalidad de la sociedad sea aparente. Es decir, que sea producto de un contexto de ofuscación ampliado que se ha producido con el desarrollo del propio capitalismo. Es decir, la cosificación ha aumentado y ha invadido la propia crítica, por decirlo así, dando como resultado la idea de una sociedad unidimensional. Es decir, la contradicción, podemos pensar, y me parece que en este sentido Postón es muy importante, la contradicción aún continúa siendo una característica del propio tejido social, digamos, de las formas de socialización. Entonces, esto nos podría abrir la puerta nuevamente a repensar una posible teoría de la praxis no antropológica. Sería, digamos, una teoría de la praxis que intente volver a situar las posibilidades de emancipación en las propias relaciones sociales. Bueno. Hasta aquí me quedaría yo. Muchas gracias. Dejo estas posibilidades y bueno, gracias nuevamente. Muy bien, muchísimas gracias. Muy interesante. Igual recuerdo que apunten sus preguntas para el final. Bueno, y finalmente tenemos con nosotros a Alberto Bonet de la Universidad de Buenos Aires y Universidad Nacional de Quilmes. Y nos va a hablar sobre el concepto de fetichismo en Adorno. Bienvenido. Gracias. Bueno, antes que nada, agradezco a Nayeli por la coordinación y a los organizadores de este simposio, y especialmente a Dinora por haberlo organizado y por habernos invitado, convocado a participar. Y gracias a todos los presentes también. El trabajo que voy a presentar es un trabajo pequeño. Son algunas reflexiones sobre el concepto de fetichismo en Adorno, que usando como disparador un comentario que hace Holloway, a quien también voy a llamar John, como decía Alfonso antes, un comentario simplemente que hace Holloway no en Crack Capitalism, sino en Cambiar el Mundo, en el contexto del tratamiento del fetichismo. Y entonces, tomando eso como disparador, ese comentario que hace John, voy a plantear algunas reflexiones sobre el concepto no en John mismo, sino en Adorno, el concepto de fetichismo en el propio Adorno. Voy a leer el trabajo, cosa que no suelo hacer porque es breve, entonces es por ahí más claro si directamente lo leo y después lo conversamos en las preguntas. Bueno, John Holloway afirma en los excelentes capítulos de Cambiar el Mundo sin tomar el poder, dedicados a la problemática del fetichismo, que hay dos maneras de entender, y esta es la clave de esos capítulos, ¿no? Dos maneras de entender este concepto, en tanto concepto como fetichismo duro y en tanto fetichismo como proceso. Y sus argumentos subsiguientes a favor de la necesidad de abrir el concepto en este último sentido son contundentes. El fetichismo debe entenderse como un proceso permanente, aunque siempre inacabado, de fetichización de las relaciones sociales. Esto no será motivo de discusión en este trabajo, sino el punto de partida. Pero a pesar de la dependencia de la argumentación de conjunto de Cambiar el Mundo respecto del pensamiento adorniano, y especialmente de su dialéctica negativa, Holloway atribuye en este punto específico de su argumentación a los pensadores de la denominada Escuela de Frankfurt, y Adorno incluido, aquel concepto duro, cerrado y pesimista de fetichismo. Y esto suscita una pregunta inevitable. ¿Puede esa dialéctica negativa adorniana, y cito Adorno, ¿no?, cuyo nombre no dice en principio nada más que los objetos no se reducen a su concepto, albergar un concepto cerrado de fetichismo? Si fuera así, Adorno no solo habría errado en su concepción del fetichismo,
sino que además sería inconsecuente con su propia concepción de la dialéctica como dialéctica negativa. Este es el problema específicamente que quiero plantear en estas páginas, discutir hasta qué punto el concepto de fetichismo de Adorno es un concepto cerrado en el sentido que plantea John en Cambiar el Mundo. Voy a mirar el tiempo, por las dudas. Descartemos de antemano que la asociación de ese concepto de fetichismo duro con el consabido pesimismo adorniano nos ayude a resolver este problema. Ni la verdad, ni la consistencia, ni siquiera el carácter crítico o acrítico de una teoría puede explicarse sin más a partir del grado de optimismo de su autor. El psicoanálisis de Freud, al que hacía referencia vía Marcuse recién Alfonso, el psicoanálisis de Freud es un ejemplo de esto. Y en cualquier caso, ese mismo pesimismo debería a su vez ser explicado. John escribió esas páginas sobre el fetichismo a comienzos de la década pasada en Puebla, ¿no? Situada tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos como cualquier otra ciudad mexicana, pero a unos kilómetros de Chiapas. Adorno escribió las suyas mucho más lejos de la isla de Moro, en ciudades de los Estados Unidos y de Alemania y durante los tiempos de la Guerra Fría. Y cuando la utopía colectiva volvió a asomarse por la ventana, o sea, a fines de los 60, cerca del 68, Adorno enfrentó el límite individual último de toda utopía, que es la muerte. Pasemos ahora a nuestro problema. Es interesante advertir que este problema se insinúa en la propia argumentación de Holloway, la discusión de en qué medida es un fetichismo duro o abierto, digamos, el de Adorno. Holloway se apoya en un párrafo de Bloch, que dice textualmente: la alienación ni siquiera podría ser vista ni condenada por robar a las personas su libertad y por privar al mundo de su alma, si no existiera medida alguna de su opuesto, de ese poder volver a uno mismo, ser uno con uno mismo, contra el cual la alienación puede ser medida. Es Bloch, ¿no? Y en nota al pie agrega Holloway: Adorno realiza la misma afirmación. A la conciencia le sería absolutamente imposible desesperarse por el gris agobiante si no guardase el concepto de un color distinto, cuya huella dispersa no falta en la totalidad negativa. Pero a esta frase de Adorno, Holloway agrega, pero inmediatamente le da a esta afirmación un giro pesimista, reaccionario, bastante diferente al de Bloch, al agregar que esta huella procede siempre de lo pasado, como una esperanza a partir de su contrario, lo que tuvo que desaparecer o está condenado. El color distinto no proviene del pasado, dice John, proviene de la resistencia presente. Dejo para más adelante esta última presunta diferencia entre Bloch y Adorno, acerca del pasado, el presente, etc. Y centrémonos por ahora en aquella afirmación de que ambos coinciden. Porque si efectivamente coinciden, entonces Adorno no tendría el concepto duro de fetichismo. Y esto es lo que quiero mostrar en estas páginas, digamos, que en realidad no tiene un concepto cerrado de fetichismo Adorno. En las lecciones de introducción a la sociología dictadas en 1968, es decir, poco después de escribir esas líneas, las líneas de la dialéctica negativa en realidad, Adorno advertía a sus estudiantes acerca del peligro de fetichizar el propio concepto de fetichismo de la siguiente manera. Adorno decía en el curso: uno debe aferrarse a la prioridad de la objetividad, que es un principio de dialéctica negativa. Pero habría que agregar que el conocimiento de la cosificación de la sociedad tampoco debería, por su lado, cosificarse tanto que resulte imposible pensar cualquier idea que se salga del ámbito de la cosificación. Después, en consonancia con esa advertencia, invitaba enfáticamente a sus estudiantes de sociología a investigar empíricamente en qué medida la conciencia de los individuos estaba en los hechos fetichizada. Les decía Adorno a los alumnos del curso. Sería realmente la tarea más importante de la investigación social empírica, averiguar seriamente hasta qué punto los individuos son y piensan realmente tal como son conformados por mecanismos objetivos. Y finalmente les recordaba, de paso, que los estudios en curso del propio Instituto de Investigación Social sobre la recepción de la ideología de extrema derecha entre los obreros alemanes indicaban más bien que los individuos, esto cita, de hecho, están capturados, pero al mismo tiempo no lo están. O, en otras palabras, que poseen una conciencia duplicada y contradictoria en sí misma, les decía Adorno a los estudiantes, ¿no? Es evidente entonces que
Después las referencias las puedo mencionar, ¿no? La investigación es una investigación que efectivamente está inconclusa, que el instituto estaba haciendo en una ciudad alemana mediante encuestas de la conciencia política obrera, ¿no? Es evidente entonces que Adorno consideraba que la fetichización de la conciencia era un fenómeno contradictorio, y no solo de las conciencias de unos pocos intelectuales privilegiados por las circunstancias, sino de las masas obreras alemanas. Volvamos ahora al terreno filosófico y veamos qué relación guarda este concepto abierto de fetichismo con la dialéctica negativa de Adorno. Pero hagámoslo invirtiendo la pregunta, puesto que no existe solo el gris, ¿cómo alcanzamos el concepto de un color distinto? Puesto que no existe solo la cosificación, ¿cómo concebimos una idea que se salga del ámbito de la cosificación? Para usar las expresiones de Adorno, ¿no? En principio, de todas maneras, estas preguntas son legítimas porque ese concepto o esa idea, ese color distinto, podrían ser meras ilusiones. Podríamos estar concibiendo algo que no existe simplemente, ¿no? El párrafo de dialéctica negativa citado por Holloway, en la frase anterior, ¿no?, se encuentra inserto en unas páginas en las que Adorno discute la relación entre libertad y necesidad en Schopenhauer. Afinemos entonces nuestra pregunta. ¿Podemos pensar la libertad? Uno podría responder a esta pregunta diciendo, bueno, en los hechos tenemos un concepto de libertad, pero esta respuesta no alcanza. Porque a continuación uno debería preguntarse nuevamente, ¿corresponde ese concepto a algún objeto? Y en cualquier caso, ¿cómo es posible que tengamos este concepto de libertad? Vayamos entonces a las lecciones sobre historia y libertad de Adorno, que Adorno dictó en el 64, un poco antes de escribir dialéctica negativa, ¿no? Adorno enfatiza en que el concepto de libertad es un concepto histórico, lo primero que hace, ¿no? Dice literalmente, esto significa, Clara, que no podemos formular y definir el concepto de libertad de una vez por todas, como lo han hecho casi invariablemente los filósofos, para poder enfrentar los acontecimientos cambiantes de la historia con este concepto inmutable. El concepto de libertad es en sí mismo producto de la historia y se ha modificado con la historia. El concepto de libertad nos pone entonces, como todos los conceptos históricos fundamentales, ante el desafío de preservar la identidad, el componente permanente, dice Adorno, de tales conceptos a lo largo de los cambios que sufren, y no contrastar estos cambios de manera abstracta con algo permanente. Pero al decir esto, realmente, dice Adorno, ¿sí?, sigo citando, ¿no?, realmente no expreso nada más que el principio que gobierna el pensamiento dialéctico en general. En último análisis, debemos decir que no debemos pensar en la libertad como una idea meramente abstracta, que es lo que parece sugerir la afirmación de que aún no existe. No es una mera abstracción suspendida en algún lugar por encima de las cabezas de los seres humanos, dice Adorno, que intentan atraparla sin poder saltar suficientemente alto como para alcanzarla. En cambio, solo podemos hablar significativamente de libertad porque hay posibilidades concretas de libertad, porque la libertad se puede lograr en la realidad. Y en contraste con toda la tradición dialéctica de Hegel y Marx, casi iría tan lejos como para decir que en realidad esto siempre ha sido posible, que ha sido posible en todo momento. Esta es la frase más provocativa en realidad de la afirmación de Adorno, ¿no? Repárese en dos puntos del argumento de Adorno. Tenemos concepto de libertad, porque la libertad existe efectivamente, como posibilidad inserta en la historia. Y en la imposibilidad resultante de reducir la historia a la mera necesidad, se expresa el principio mismo de la dialéctica, a saber precisamente la mencionada inadecuación. Esa inadecuación también opera en el sentido inverso, y esto también está presente en Adorno, es decir, entre el concepto de libertad y las huellas que esa posibilidad de libertad dejó en la historia. Pero en este punto, el concepto adquiere una dimensión utópica, el concepto de libertad. En sus lecciones sobre filosofía y sociología de 1960, en medio de sus insistentes críticas a la autocastración de la razón, algo que mencionaba el primer ponente, ¿no?, el encadenamiento de los conceptos a los hechos de los positivistas, Adorno se refiere a esa dimensión utópica del concepto. Nosotros, también les dice a los alumnos, ¿no?, como cognoscentes, en realidad siempre nos referimos al todo, este absoluto, la verdad, dice Adorno,
Por ende, cada pensamiento, aunque sea de lo más modesto, por el solo hecho de hacer su aparición pretendiendo modestamente ser correcto, tiene en sí y en su lugar una dinámica. Este pensamiento tiene en sí algo así como un concepto de verdad objetiva, de ser correcto objetivamente, incluido el concepto de libertad, ¿no? Y desde un principio se siente recortado y reducido cuando en esta pretensión no se ve satisfecho, es decir, cuando no le dan eso que él cree poder esperar de la realidad. Y unos días después, en una lección siguiente, insiste Adorno con esta idea, ¿no? Ningún concepto jamás haya del todo cumplimiento en aquello que está comprendido en él. El concepto de libertad, por así decirlo, si uno aplica este razonamiento al concepto de libertad, reclama su realización histórica. Vuelvo para finalizar al contrapunto entre las afirmaciones del que partí, de las afirmaciones de Bloch y Adorno que había propuesto John al comienzo. ¿Coinciden o no coinciden Bloch y Adorno? Todo lo dicho sugiere que ambos coinciden en la adopción de un concepto abierto de fetichismo, es decir, en la afirmación de que si el fetichismo fuera cerrado, no tendríamos siquiera su concepto. Pero vamos a confirmarlo, por así decir, preguntándoles a ellos mismos, en un intercambio que es bastante conocido entre ambos acerca de la actualidad de la utopía, que se transmitió por radio en el 64, Bloch introduce la existencia de la utopía en la historia echando mano a una frase de Brecht, a la frase algo falta, de la ascenso y caída de la ciudad de Mahagoni, una obra de Brecht, ¿no? Algo falta. ¿Qué es este algo?, se pregunta Bloch. Si no se permite que se proyecte en una imagen, lo retrataré como en el proceso de ser. Pero no se puede permitir eliminarlo como si realmente no existiera para poder decir lo siguiente al respecto. Se trata de la salchicha, dice Bloch, ¿no? Y en ese momento, Adorno lo interrumpe con la sorprendente, nuevamente muy provocativa afirmación, de que están acercándose, en la conversación entre ellos, a la prueba ontológica de la existencia de Dios. Bloch, ante esta afirmación de Adorno, queda desconcertado en el diálogo, y Adorno trata de explicarse, ¿no? Dice, esto proviene de lo que dijo usted cuando usó la frase prestada de Brecht, algo falta, una frase que en realidad no podemos tener si las semillas o el fermento de lo que esta frase denota no fuera posible. Y agrega, en los hechos pensaría que, al menos que no haya ningún tipo de rastro de verdad en la prueba ontológica de Dios, es decir, a menos que el elemento de su realidad también se transmita al poder del concepto mismo, no solo no puede haber utopía, sino tampoco puede haber pensamiento alguno. Todo concepto en realidad es utópico para Adorno. Por supuesto que Adorno no está acá suscribiendo como había hecho Hegel, por ejemplo, ¿no? El argumento ontológico de San Anselmo, ¿no? En el sentido de que si tenemos el concepto de Dios como ser que contempla todas las perfecciones, no puede faltarle la existencia entre esas perfecciones, ¿no? Está afirmando, en realidad Adorno simplemente como Marx, que no podemos tener conceptos fundamentales como los de utopía o los de libertad, que venía mencionando yo, si la utopía y la libertad no existieran ya de alguna manera como posibilidades inscritas en la realidad misma. Adorno y Bloch están de acuerdo en este punto, por supuesto no en otros, pero en este punto están de acuerdo. Solo resta ahora, y con esto cierro, volver sobre la afirmación de Adorno de que las huellas de la libertad, así como de la utopía, dice, proceden siempre de lo pasado como una esperanza a partir de lo contrario. Bueno, yo una forma que esta afirmación ya sería pesimista y reaccionaria de Adorno, ¿no? A diferencia de la imagen de Bloch. Pero yo creo que no, tampoco. Y que también en este sentido Adorno y Bloch coinciden en este punto. Esta afirmación es más bien enteramente benjaminiana. En Adorno es completamente de Benjamin, digamos. Y no casualmente Adorno, cuando afirma esto, la acompaña con la sentencia final del ensayo de Benjamin sobre las afinidades selectivas de Goethe, que dice, solo por mor de los desesperanzados se nos dio la esperanza, ¿no? Cita instantáneamente después de esto la frase de Benjamin, ¿no? Las huellas de la libertad, así como de la utopía, en la realidad son los materiales de sus conceptos. Estos materiales son experiencias colectivas e individuales acerca de instantes en los cuales su posibilidad apareció como plenamente realizable. Ejemplos de Adorno, la rebelión de Spartacus, y por eso dice que siempre fue posible, la rebelión de Spartacus,
o las Pascuas de Compré en el caso de individual, ¿no? De la experiencia individual de la memoria en Proust, ¿no? Para ¿no? los dos ejemplos típicos de Adorno, digamos, en dialéctica negativa, ¿no? ¿De dónde pueden provenir estos materiales sino del pasado? No ciertamente del futuro. Sí, en cambio, pueden provenir del presente, como alega John en su argumento, y en los hechos todos esos instantes del pasado alguna vez fueron presentes. Pero al hablar de conceptos fundamentales de la humanidad, como utopía, libertad, etc., este tipo de conceptos solo puede considerarse como producto de una sedimentación histórica de innumerables experiencias acerca de instantes en los cuales las posibilidades de libertad y de utopía encerradas en las sociedades involucradas prometieron realizarse, aunque no se hayan realizado. Nosotros en el presente libramos más bien nuestras luchas munidos de este subversivo concepto de libertad o de utopía proveniente siempre del pasado. Bueno, eso es todo. Entonces, lo que quería marcar era simplemente que, en realidad, Adorno tiene un concepto abierto de fetichismo por la fundamentación que da incluso a su opuesto, ¿no? Al concepto de libertad. O sea que John no tiene necesidad de tomar tantos recaudos para manejar el concepto de fetichismo, incluso en el sentido que le da Adorno en sus trabajos, ¿no? Cierro y abrimos el diálogo. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues claramente aquí ya hay un diálogo, ¿no? Entablado, entonces creo que será interesante la discusión. Y bueno, doy paso a quien quiera hacer preguntas. Me parece que tengo aquí ya algunas en el chat. No sé si quieren que comience por esas. ¿Comienzo por esas, Dinora? ¿O alguien quiere intervenir? No sé, yo creo que como dices, hay un diálogo aquí, muy explícito. Entonces no sé si Holloway quiera intervenir, quiera responder, no sé. Yo empezaría por ahí, pero tú decides, Nayeli. Estás moderando. Bueno, más bien creo que quiere que sigamos en la conversación y a lo mejor ahorita interviene, ¿no? Yo encantado, por supuesto, ¿no? Primero, bueno, como dijeron los otros también, muchas felicidades por el Congreso y realmente siento mucho que no pude estar en las sesiones anteriores, pero espero ver o ver las grabaciones o leer los textos, ¿no? En relación a las ponencias de hoy, bueno, primero lo de Alberto, encantado. Si es cuestión de pedirle perdón a Adorno, sí, con mucho gusto. Eso, y la de Enrique también me gustó en el sentido de que sí, me parece que hablar de teoría crítica es hablar de fetichismo, y realmente es el tema central, ¿no? Pensando más específicamente en lo de Alfonso, ¿no? Que, bueno, primero, un honor increíble, ¿no? Yo creo que, ¿no? Nada más el título, ¿no? Marcuse y Holloway, creo que una cosa que quiero hacer es imprimir el programa, enmarcarlo y ponerlo en la pared, ¿no? Ya con eso, ¿no? Entonces, realmente un privilegio, ¿no? Y muchísimas gracias, Alfonso, y también muchísimas gracias por la ponencia que me parecía muy buena, muy clara, y nada más un poco equivocada, ¿no? No, en el sentido de que vincularme con lo que dijiste al principio, ¿no? Con Lukács, Bloch y Marcuse, yo creo que sí, yo estaría feliz con eso, ¿no? Yo creo que sí, probablemente
Lukács Bloch y Marcuse han tenido una influencia enorme para mí. Adorno también, pero Adorno más tarde, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, me dices que soy marcusiano, sí. Sí, estoy muy contento con eso. Y yo creo que lo que no, pero eso del, como lo pusiste, de la antropología, creo que no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Yo creo que en dos sentidos. Primero, porque, primero, porque no estoy para nada de acuerdo con la idea de una sociedad unidimensional, ¿no? Realmente todo lo que escribo, lo que he hecho, va en contra de esta idea, ¿no? Es realmente cuestión de pensar o repensar el carácter contradictorio de la sociedad actual, ¿no? Me parece que en eso no se puede, sin negar el carácter clasista de la sociedad, me parece que tenemos que formular la respuesta ahora en otros términos. Un término que me gustó mucho, que introdujo Alberto en nuestras discusiones en el seminario hace un par de meses, es esta idea de la negación inmanente en el capital, que tenemos que entender la sociedad a partir de la negación inmanente, la búsqueda de una negación inmanente. La negación inmanente no puede ser, o para mí no puede ser la naturaleza humana, sino que está una negación inscrita ya, como tú dijiste, en el tejido social, ¿no? En el carácter antagónico del tejido social, ¿no? Y cómo entendemos este antagonismo básico, ¿no? Obviamente es algo que se puede formular de diferentes maneras, ¿no? Agrietar el capital, formulo o trato de formular ese antagonismo básico en términos de un antagonismo entre trabajo abstracto y trabajo concreto, mejor dicho, un hacer concreto, ¿no? Ahora estoy pensando más en términos de riqueza, en términos de la negación inmanente, entendida como una contradicción entre riqueza mercantil y riqueza, ¿no? O en inglés sería un antagonismo entre wealth y richness, pero todavía no encuentro cómo expresar eso en español, ¿no? Pero entonces sí, para mí la contradicción es básica, no es una contradicción antropológica, o es una contradicción antropológica tal vez en el sentido de que pienso que no hay dominación sin resistencia, ¿no? Es un poco entender tal vez al humano o a la humana en términos de un resorte, ¿no? Si yo te pego en la cara, entonces de alguna manera vas a reaccionar, ¿no? Y vivimos en una sociedad donde nos están pegando en la cara todo el tiempo, ¿no? Desde el momento, desde antes del nacimiento, ¿no? Entonces, inevitablemente hay una reacción antagónica negativa. Eso me parece, no es hablar de naturaleza humana.
O en términos de Bloch, yo creo que es entender la esperanza, porque Bloch me parece que tiende a presentar la cuestión de esperanza en términos de una ausencia, ¿no? Entonces la esperanza es como la búsqueda de lo que falta, ¿no? Y yo creo que no, la esperanza es más bien algo que surge de un antagonismo histórico, socialmente histórico, ¿no? Un antagonismo que tiene su historia, que podemos analizar, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que no es una antropología. Pero sí, obviamente, son temas que tenemos que seguir discutiendo. Y sí, sí, ¿no? Y realmente te agradezco muchísimo. Muy bien, muchas gracias. No sé si, Alberto o Alfonso quisieran decir. Alberto, adelante. Pero había, no, por el chat me pareció que había preguntas, por eso digo por las dudas. No, yo le planteé algunas dudas con lo que mencionaba, con lo que exponía Alfonso, pero no la discusión que planteaba John propiamente, sino acerca de Marcuse mismo, ¿no? Del pensamiento de Marcuse, no de la relación que establecía con John. Porque efectivamente los textos tempranos de Marcuse, cuando está más influido por Heidegger, digamos, ¿no? En ese texto sobre los manuscritos y la tesis sobre la ontología, la historicidad de Marcuse, sí, efectivamente hay una antropología filosófica hecha y derecha, claramente, ¿no? Lee en clave de antropología filosófica los manuscritos del 44 de Marcuse, ¿no? Que por otro lado Marx tiene también una antropología filosófica, en el manuscrito del 44, que después ya no, para mi modo de ver, no desempeña ningún papel en la obra posterior de Marx, ¿no? En la obra de la crítica de economía política. Pero con los textos posteriores tengo dos dudas en lo que vos planteabas, Alfonso. Una es si realmente sigue teniendo una antropología filosófica. No tiene más la de los 30, Marcuse, ¿no? Ya no tiene más la de los 30. Y entonces todo se reduciría a si Freud, la teoría de las pulsiones de Freud es una antropología filosófica. Y ahí, bueno, es otra discusión, ¿no? O sea, en todo caso, es cierto que él le da un papel en la construcción política al esquema pulsional de Freud, pero también eso está presente en Adorno, muchas veces. En Adorno hay una contradicción entre individuo y sociedad que en última instancia se da en la medida en que la sociedad aparece como principio de realidad represivo para el individuo también, ¿no? O sea, eso está presente en la teoría crítica en general, ¿no? Esa dimensión psicoanalítica del razonamiento. Entonces, como que la discusión pasaría a ser si se le puede achacar a Freud una antropología filosófica en el sentido duro de la palabra, digamos, que es lo que está manejando Marcuse, pero que también a veces el propio Adorno, etcétera, ellos manejan también esas teorías de las pulsiones o las tópicas freudianas, etcétera, ¿no? Incluso el del último Freud, ¿no? Las propias relaciones que establece Horkheimer entre Freud y Schopenhauer, ¿no? Que es evidente la relación con Schopenhauer, ¿no? Eso el propio Horkheimer lo hacía. No sé, ahí tengo más dudas, ¿no? Y sobre la unidimensionalidad en Marcuse también, ¿no? Porque, por ejemplo, Marcuse no seguía aparentemente la idea de Pollock del capitalismo de Estado, sino más bien a Neumann, que negaba la idea de capitalismo de Estado como la concebía Pollock y en parte Horkheimer, ¿no? En algún momento por lo menos. Entonces no sé hasta qué punto, más allá del pesimismo que pueda transmitir algunas afirmaciones de Adorno en la sociedad unidimensional, él pensaba que era una sociedad completamente cerrada, ¿no? A partir de la relación con las pulsiones, él establece una ruptura en la generación de nuevas necesidades,
que surgen en las nuevas generaciones, por el apoyo después al movimiento estudiantil, ¿no? Ahí hay más contradicciones, me parece, en Marcuse, ¿no? No es tan bidimensional, digamos, ¿no? Ni tan basado en una antropología filosófica dura, que el último Marcuse, no el joven, ¿no? No, son dudas, ¿no? Así como para pensarlo. Bien, muchas gracias. Alfonso. Bueno, gracias a John, Alberto. Por aquí también estoy viendo que hay una pregunta de Gabriel Falcón. Pero bueno, primero me gustaría comenzar con lo de John, ¿no? Fue un gusto, John, fue un placer siempre ahí discutir contigo. Y yo creo que en tu ejemplo de que si a nosotros nos golpean, reaccionamos, precisamente ahí está contenido la idea de la sociedad como algo exterior a nosotros, porque me parece que si nos golpean, la sociedad nos golpea, la pregunta está en entredicho si reaccionaremos, ya que aquello que nos golpea nos constituye al sujeto que es golpeado, digamos. Entonces, más que una reacción inmediata como tú lo planteas, me parece que es una pregunta, está en entredicho. Y eso, digamos, me muestra en el fondo tu idea de teoría crítica de nosotros como un choque contra la sociedad. Entonces, si bien dices que planteas en las propias relaciones sociales el antagonismo, yo veo difícil eso, veo realmente difícil sostener, digamos, esa perspectiva, al menos en agrietar el capitalismo. Bueno, al menos en agrietar el capitalismo no está tan claro. Entonces, bueno, eso diría yo por una parte. Y bueno, pasando a lo que pregunta Alberto, a sus comentarios, sí, efectivamente, Marcuse, cuando en su juventud tenía una posición mucho más fuerte, de hecho, con respecto a la ontología y la antropología filosófica. No sé si Freud mismo, la propia idea de Freud sobre sí mismo, sobre su propia teoría, sería una idea de antropología filosófica, pero a mí me parece que Marcuse sí lo interpreta así, a diferencia de Adorno y Horkheimer. ¿Y por qué lo digo a diferencia de Adorno y Horkheimer? Digamos, o más específicamente en Adorno, digamos, para Adorno, la teoría de Freud, digamos, no daba características básicas del ser humano. O sea, es decir, no tenía esa característica como esencial, digamos, del ser humano. Me parece que era un componente, era parte de un componente del individuo, digamos, que le ayudaba a pensar Adorno la propia dominación. Entonces, esto es distinto a la reapropiación, me parece que Marcuse hace de Freud. Me parece que hay distinciones, a pesar de que ambos es una característica en general de la escuela de Frankfurt. Pensar a partir de Freud no es lo mismo Erich Fromm, Marcuse, que Adorno, digamos. Hay ahí distinciones. Bueno, con respecto a la unidimensionalidad de la sociedad, a mí me parece que ese es uno de los problemas fundamentales, digamos, que enfrentamos ahora, es decir, la sociedad capitalista. Es decir, si la sociedad capitalista se considera como una sociedad unidimensional, es posible que ya esté cerrada, digamos. Yo creo que Marcuse, digamos, al menos, si no pensaba que ya este era un hecho consumado, sí pensaba que había una tendencia, digamos, en las sociedades capitalistas avanzadas, porque precisamente el proletariado no había hecho la revolución, no había logrado transformar la sociedad, hasta el momento, al menos, que Marcuse desarrolla esta perspectiva. Si bien tú tienes razón, una vez que me dijiste que Marcuse seguía considerando al proletariado como
como la clase con el potencial para transformar. Es cierto, eso es verdad. Marcuse creo que sigue considerando al proletariado, pero sí el proletariado está en una especie de suspensión, digamos, al menos está en una especie de bloqueo, digamos, no ha realizado, digamos. Entonces yo creo que eso es lo que le lleva a Marcuse a transformar, digamos, la teoría clásica de la revolución que Marx desarrolló. Y bueno, yo me quedaría un poco hasta aquí porque ya son las 5:30, no sé cómo está el tiempo. Y bueno, nuevamente muchas gracias a todas y a todos. Gracias. Bueno, si les parece rápidamente, solamente leería esta pregunta que es justo para los tres, para cerrar con la idea de que pudieran decir algo, ¿no? Digamos, de despedida. Gabriel Falcón pregunta a todos, se habla de revolución, no de democracia. ¿Qué tipo de revolución y qué tan viable sería hoy en América Latina? Entonces, no sé si podrían responder todos algo. No sé quién quiere comenzar. No, bien. Bueno, eso, sí, porque Enrique, estás, bueno, bueno, ya que estoy justo, desconecté. Sí, claro, no, democracia no, revolución. Sí, necesitamos una revolución, claro, de carácter anticapitalista, que acabe con el capitalismo. Y no sé cuán viable es hoy en América Latina, pero en todo caso es urgente. Ya la pregunta no es si es viable, sino si ya no es demasiado tarde para hacerla, ¿no? Entonces, para mí eso no hay... es tan urgente en la situación actual que ya no tenemos mucha alternativa. Bien, muchas gracias. No sé, Enrique. Sí, bueno, tal vez para ligarlo un poco con la pregunta que escribió Jonathan sobre la educación, seguiría la misma línea de Alberto. O sea, sí es pertinente, es necesaria la revolución, pero no sé bien cómo fuera a realizarse. Ligándolo un poco con la educación, siguiendo un poco esta línea benjaminiana de que todo documento de cultura es a la vez un documento de barbarie, creo que precisamente algo que se podría rescatar sería, en efecto, la memoria, ya que algo que vemos en los sistemas educativos es que, en efecto, estos sujetos enajenados son, de cierta forma, privados de la experiencia negativa. Y en la medida en que se priva de la experiencia negativa, son incapaces de realizarse. Es decir, aquello que se mencionaba de que, en efecto, nuestras generaciones son las herederas de esa revuelta de Spartacus, pues es más que nada patente. O sea, sí, en efecto, somos las hijas y los hijos de esos cuerpos masacrados por esas ruedas de las carrozas, que son pues esta historia positivista, esta educación, este sistema capitalista. Entonces, ¿cuál podría ser una posible vía para pensarlo? La misma experiencia negativa de todas las derrotas históricas. Entonces, siguiendo un poco, hay una frase romántica que me encontré hace unas semanas y que me gustó mucho, que es del propio Wagner, en este ambiente con sus disputas con los filósofos, donde dice que la herida solo se puede curar por medio de la lanza que la abrió. Es decir, bueno, volviendo con este tema de discusión que se abrió, gracias a John por las correcciones que se me hacen de la cuestión antropológica, en efecto, la civilización y la barbarie tienen que resolverse a partir de la propia experiencia, que es una experiencia negativa, o en términos incluso pues psicológicos de neurosis, ¿no? Esto que siempre trata de negar la realidad tal cual es, porque ve la posibilidad de que sea de otra forma, ¿no? Esta pregunta metafísica por excelencia, ¿no? ¿Por qué son las cosas así y no de otra manera? Yo creo que siempre está presente esa inquietud.
Muy bien, muchas gracias. Alfonso, para cerrar así como en plan final de programa de radio. 45. Bueno, estoy de acuerdo con lo que dijo Alberto. Ahí cierro con respecto a la revolución. Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Cerramos porque ahorita inicia la siguiente mesa. Gracias a todos por estar aquí. Buena tarde.